Mil gracias, compañero Comaris. Le hemos pedido al compañero Comari, al doctor en demografía, magíster en metodología de la investigación social, con una formación de base en psicología en la Universidad de Córdoba. Ya se van a dar cuenta en cuanto lo escuchen hablar un poquito, pero tiene una vasta experiencia en los temas de metodología, de encuesta. Ha trabajado en la encuesta permanente de hogares, ha trabajado, tiene su expertise en diseño, en gestión, en análisis de encuestas y censo, trabaja en la consultora M&M Asociados, de la cual nosotros nos nutrimos también, porque la conduce Guillermo Moreno, así que nos nutrimos mucho para comprender lo que pasa en la realidad. El chino tiene un gran lugar en ese desarrollo. Ha estado como director nacional de Estadística y Condiciones de Vida, ha estado como director en la encuesta permanente de hogares, ha protagonizado aquello de lo que hoy va a hablar y nos va a exponer, que tiene que ver con plantearnos sobre mitos y leyendas respecto de la medición de la pobreza, que ya sabemos, porque nos lo ha contado muchas veces Guillermo, que se dejó de publicar en Argentina cuando a Kicillof le dio vergüenza que el número de pobres le parecía poco, porque a él le parecía que un 6% o 6 y pico por ciento de pobreza era poco. Será porque no se dio cuenta lo que implicaba 6% de personas en situación de pobreza para una población de 40 millones o 40 y pico de millones como era. Solamente pensar que haya 2 millones o 2 millones y medio de personas en situación de pobreza es poco, solamente habla de la miserabilidad de la gente que no pasa necesidad. En ningún caso el peronismo podría decir que es poco, cualquier número no es poco, pero además la información debería servir para quienes toman decisiones en la política. Pero bueno, ellos decidieron no publicarlo más. Pero además nosotros tuvimos que padecer todas las mentiras y las operaciones en contra del funcionamiento del INDEC. Y el chino, la Beatriz Paglieri, por supuesto nuestra querida Ana Edwin, y desde ya que Guillermo, él más por razones políticas que institucionales, han tenido que bancar esa discusión y la seguimos teniendo y la seguimos dando. Así que nos pareció que era oportuno que otra vez recordáramos cómo es todo ese proceso y acudimos a quien mejor que nadie nos podía desburrar en este aspecto. Así que le estamos dando formalmente la bienvenida a este espacio de formación política de los cuadros del Principio y Valores al compañero Comaris. Decirle que la Bea Paglieri está con otitis, pobre, se siente mal, que te quería acompañar, pero bueno, te va a acompañar espiritualmente, y que todos estamos ansiosos por escucharte. Muchas gracias, Chino. Dale, gracias, Pimpi. Sí, el otro día tuvimos un intercambio también, ¿no? Porque no solamente nos peleaban en ese momento los blancos, sino que nos pelean ahora, digamos, nos hacen borrar, ¿no? Justo se presentó desde la Casa Rosada lo que se había avanzado en el tema de los planes de cuidados, qué sé yo, y se presentaba la primera encuesta nacional sobre el trabajo no remunerado, supuestamente hecha en el 2017, cuando la primera se hizo en el 2013. Así que bueno, con la Pimpi no tuvimos más problema que salir a buscar a amigos y putearnos con una buena cantidad de gente. Que es viene a ser la especialidad de la casa, digamos. Si me permiten, yo tengo preparado un material que lo hemos presentado en otras oportunidades y espero que haya unos cuantos nuevos y no los vuelva a aburrir con las mismas cosas. Hay un montón. Vamos explicando lógicamente qué es lo que pasó en esa época que quedó cuestionado. Pero si me permiten 2 minutitos de digresión para introducirnos, quería hablar de lo que son los indicadores, digamos. Porque muchas veces se sacraliza un indicador como si fuera la realidad misma, y nosotros tenemos que entender primero que existe el mundo independientemente de nosotros. Si nosotros existimos o no existimos, el mundo existe, y mucho menos depende el mundo para existir de nuestro pensamiento acerca del mundo. Entonces el primer nivel de realidad es el de la realidad misma, ¿sí? Que son fuerzas que andan, digamos. Son materiales, espirituales, las que sean, pero son fuerzas que andan independientemente de nuestro pensamiento. Los seres humanos
tratamos de pensarlo para poder entender el mundo en el que nos movemos, digamos, y entramos en un primer nivel de abstracción que trata de describir o agarrar esa realidad de algún modo que nos resulte tramitable, comprensible, que nos permita prever, entender prever lo que va a pasar, entender lo que pasa. Un indicador es inclusive menor que eso. Es una descomposición de un fenómeno que nosotros hemos recortado artificialmente de la realidad y lo hemos hecho pedacitos más chiquititos con la creencia de que cuando observamos que esta cosa chiquitita se mueve, en realidad nos está describiendo que se mueve la cosa grande que hemos recortado. En general, de eso se trata todos los indicadores. Y la mayoría de los indicadores tienden a concitar a acuerdos. Por ejemplo, hay acuerdos internacionales acerca de cómo se mide el Producto Interno Bruto. Hay acuerdos internacionales acerca de cómo se mide el empleo y el desempleo. Muy discutido siempre por la gente que no es experta, digamos, en el tema, porque a veces son contraintuitivos, digamos, los conceptos o los indicadores que utilizamos. Por ejemplo, el de haber trabajado una hora. A mucha gente le choca eso, ¿sí? Pero si no ponemos un límite bajo, estamos invisibilizando un montón de trabajo que hace a la riqueza de las sociedades y de las personas. Con el único indicador importante que se utiliza en prácticamente todo el mundo, que no hay ningún tipo de acuerdo ni ninguna convención, es sobre la pobreza, porque en realidad es una definición de orden principalmente política, no técnica, ¿sí? Que, digamos, representa el estándar mínimo de lo que está dispuesto a aceptar la sociedad como la mínima, el umbral mínimo de dignidad humana, ¿sí? Entonces eso va variando de acuerdo a las épocas, de acuerdo a los conceptos dominantes de la época. Históricamente tampoco se midió siempre la pobreza, digamos. La pobreza se empezó a medir sistemáticamente en la Argentina en la década del 90, ¿sí? Que es importante hacer la ubicación temporal y espacial de eso, porque es una época de predominio de las ideas neoliberales, digamos, donde todo se piensa que se adquiere en el mercado y por lo tanto la mejor representación de cómo te podés comportar o tu potencia para comportarte dentro del mercado es cuánta plata tenés para moverte dentro del mercado. Entonces, esa medición que es cuasi perfecta en países muy liberalizados, digamos, con prácticamente todos los servicios y todos los productos mercantilizados, con pocos servicios brindados por el conjunto social, como son, por ejemplo, la educación y la salud en la Argentina. Ese tipo de medidas pueden andar muy bien en sociedades como la británica o como la yanqui, digamos, donde todo se compra. Pero no describen perfectamente lo que pasa en sociedades latinoamericanas donde los estados de bienestar han garantizado ciertas precondiciones básicas como la salud o la educación. Pero resultaba muy funcional en ese momento, dentro de todos los estragos que iba a hacer el neoliberalismo, medir solamente una manifestación de eso, que era el empobrecimiento en términos monetarios, sin medir cuál era el impacto que tenían otras retracciones que iba a tener el Estado, como era lo que iba a suceder en la salud y la educación. Durante la época del 90, empujado principalmente por CEPAL, en toda Latinoamérica se impone la medición de la pobreza por el método del ingreso, que ya les voy a explicar cómo es. Dentro del conjunto de indicadores es lo que se llama un indicador indirecto, porque no estamos observando la pobreza en sí, sino que observamos dos cosas: la evolución de un valor teórico de una canasta y la evolución de la declaración de los ingresos por el otro. Y de cómo se juntan esos dos, sale indirectamente
la medición de quiénes son pobres y quiénes no son. Hay otros métodos que son más objetivos, es la existencia o no de algo, por ejemplo. Algunas de las necesidades básicas insatisfechas, que es otro modo de medir la pobreza. Entonces pues, se dice, si la familia está obligada a compartir una habitación por más de 3 personas, está en una situación de hacinamiento. Ahí tenemos un criterio más objetivo, digamos, no se deriva de la vinculación de dos cosas que son indirectas, sino si pasa esto, la necesidad está insatisfecha y si no pasa, no está. Si me permite compartir la pantalla, les voy pasando un PowerPoint, así lo hago más ordenado. Bueno, listo. Bueno, ¿se ve bien la pantalla, che? Sí. Perfecto. Bueno, primero para ubicarnos, lo que decimos el periodo de la década ganada, algunos indicadores de qué pasó. El Producto Interno Bruto creció el 48%, las importaciones 117%, el consumo privado casi 67%, el consumo público 79%, las exportaciones casi 20%, la inversión el 84%. La desocupación desde el segundo trimestre del 2003, cuando asume Néstor Kirchner, 17,8%, baja a 5,9% en el tercer trimestre del 2015. El cuarto trimestre debe haber sido más bajo, pero el apagón estadístico de Todesca nos impidió conocer qué sucedía. Bueno, esta es la gráfica de lo que les acabo de contar. Es bastante impresionante ver la curva esta de la tasa de desocupación. ¿Quién medía esto? El INDEC. Pero el INDEC como cabeza de un sistema estadístico que se apoya en todas las estructuras provinciales. Es decir, los que juntan, capturan los datos son las provincias. Esto es bien importante para todos la gilada, digamos, que dice que se puede hacer cualquier cosa, digamos. No es cierto. Son las provincias las que juntan los datos, los graban, los incorporan, y por supuesto vos no le podés cambiar de que la persona era ocupada y desocupada en la provincia, y cuando llega al INDEC se convierte mágicamente en ocupado, sigue siendo desocupado. Y además la base de la EPH eran bases públicas, ¿no? O sea, una vez que se publicaban todos los indicadores, también la base de microdatos quedaba a disposición del público. Imagínense que estaríamos recontrapresos si algo hubiéramos tocado, porque hubieran quedado evidencia por todos lados. Ninguno de los que nos acusa de ese tipo de cosas pudo pasar más de la denuncia general, digamos, a pasar a alguna denuncia en particular. ¿Cómo se mide la pobreza? Esta es la medición de la pobreza por ingresos. En la Argentina se mide de la siguiente manera. Los ingresos declarados por los hogares en la EPH contra el valor de una canasta teórica, ¿sí? Los ingresos declarados no son los mismos que los ingresos que efectivamente disponen las personas, porque en general cuando uno contesta en la encuesta se olvida de los ingresos que captura algún otro integrante de la familia, o directamente no los conoce. ¿Sí? Que yo la verdad que no sé exactamente cuánto gana mi compañera, y si yo contestara a la EPH le daría una idea aproximada, pero seguramente no la acertaría. Además de que uno tiende a contestar sobre el ingreso principal. Tenés un ingreso de, no sé, un ingreso regular en un laburo, y de vez en cuando das un cursito que te significa poca plata, no lo incorporas en la cabeza. Es muy difícil que te acuerdes cuando ves el encuestador. Este es un fenómeno que se da en todos lados, digamos. Entonces, en general, cuando se trabaja seriamente sobre el tema de pobreza, se tiene en cuenta de no hacer una canasta demasiado exigente, porque en realidad vos tenés que tener alguna compensación por el lado de la canasta que compense
la subdeclaración de ingresos que tuviste en el lado de lo que te dijeron en los hogares. La forma de corregirlo es o una canasta que sea poco exigente o ajustar los ingresos por lo que después sale del Producto Bruto Interno, digamos. Porque cuando vos sumes todos los ingresos que te den los hogares, no te va a dar la participación de los hogares en el Producto Interno Bruto, sino que te va a quedar más chico. Entonces, por ejemplo, la CEPAL corrige hacia arriba los ingresos tomando como referencia el Producto Bruto Interno. Ahora, la canasta teórica, ¿cómo es? No es que todos los meses se mide el precio medio de cada uno de los componentes, de medio kilo de lechuga, de 1 kilo de cuadril, de un cuarto litro de aceite. No es así, sino que en 1988 se hizo el primer estudio sobre la pobreza por ingresos durante el gobierno de Alfonsín. Lo hicieron observando el valor de la canasta que salía de la encuesta nacional de gastos de los hogares de 1984-1985 y concluyeron de que había una canasta básica alimentaria valía 16 australes con 52 centavos. Eso era equivalente a unos 17 dólares, o sea, un poquito más que 50 centavos de dólar por día. Con eso se garantizaba, con eso se representaba el valor teórico de la canasta básica alimentaria, ¿sí? De los 50 centavitos de dólar por día. A partir de ahí, ese valor es actualizado periódicamente por las variaciones observadas en el índice de precios al consumidor, no por el precio promedio de cada uno de los artículos. ¿Se entiende eso? O sea, no es que medimos, vamos sumando todos los meses los componentes de la canasta, sino que vamos actualizando cuánto varió todo eso ponderadamente y se lo aplicamos a ese valor inicial de 16 australes con 52 centavos. Se lo actualiza por el IPC, decís vos. Claro, O sea, por no la por lo que variación está observada en el IPC de los Ah. componentes de la canasta teórica. Bueno. Pero no por los precios, nunca se volvió a medir por los precios medios de la canasta teórica. Eso es muy importante porque evidentemente hay una discrepancia entre el valor que te daría si vos agarras todos los artículos y lo dividís por el precio, le pones el precio medio. No saldría el valor de la canasta alimentaria que se usa para la medición de la pobreza. Pero bueno, ese fue el método que se siguió. Primero en un estudio puntual en 1988, que formaba parte de un estudio mucho más grande sobre la pobreza, eran como 10 o 12 libros, algunos asentados en el modelo de NBI, otros por otro tipo de mediciones de carencia, y esto era un librito más, digamos, de la medición. En el 93, con Cavallo en el Ministerio de Economía, y Juan José Liach, el papá de Lucas Liach, como secretario de Programación Económica, dicen, no, vamos a hacer esto como medición oficial, como les digo, muy, muy coherente con su tiempo, y como está dando medio alto, lo vamos a tirar hasta el 88, así se ve la explosión de Alfonsín, digamos. Y ahí se ve, digamos, que arranca, no me acuerdo, en 20 y algo, la pobreza, en el 89 se va por arriba de 30, y recuerden este número, arriba de 30 en la explosión de la hiperinflación del 89, luego vuelve a bajar, vuelve a bajar hasta el piso cuando inicia la convertibilidad, los primeros tiempos, y después empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Cuando estalla la convertibilidad vuelve a pasar el 30%. Luego llegamos nosotros. Llega Néstor Kirchner y empieza a bajar abruptamente la pobreza. Pasamos a un nivel de 54% en el 2002 al 26,9 que termina el año 2006.
que es el año, hasta ese año sigue siendo todo el mismo equipo en el INDEC, y ahí a partir de 2007 se pudre todo, llegamos los negros feos y malos. ¿Cómo son las mediciones? ¿Qué dicen las mediciones oficiales de pobreza? Como les digo, esto no es homogéneo, entonces cada país usa la canasta que se le canta y lo mide contra los ingresos en general que da la encuesta de empleo y desempleo, ¿sí? Entonces la medición oficial del 2015 para Uruguay daba 10,4%, para Chile daba 10%, para Perú 14%, para Paraguay 16%, para Bolivia el 31%, la última nuestra del 2013 fue 4,7%, y la primera que hace el macrismo es 32,2%. O sea, un valor que está bastante cerca del valor que alcanzó en la hiperinflación y en el estallido de la convertibilidad. Ya vamos a ver por qué. Bueno, estas son las dos mediciones como para tenerlo en cuenta. La medición de la Comisión Económica de la CEPAL, que utiliza, partiendo de datos de los países, utiliza su propia valoración de la canasta y su propia corrección de los ingresos. Ahí dice que la Argentina y Uruguay son los más bajos, digamos con 4,3 para el 2012 y el 14. Chile está en el 8%, Brasil el 14%, Perú 15%, Bolivia 22% y Paraguay 36%. Digamos, no sabría discriminar si lo de Paraguay y Bolivia está medio alejadito, me parece que no, y tampoco estoy seguro de que ese sea el orden correcto, digamos, de los países, pero bueno, digamos, discrepa muy groseramente lo que dice la CEPAL de lo que dice el macrismo y los que no eran macristas, pero el fuego amigo, digamos. Esto es una comparación de las mediciones oficiales de la CEPAL con las del INDEC. Uno que piensa que a lo largo de un periodo determinado, si alguien cambió la forma de medición, se debería expresar, matemáticamente. Hay una relación que se llama la correlación lineal, que se aproxima, te da un valor de 1 cuando vos estás midiendo lo mismo. Medís, por ejemplo, la altura de las personas, la medís en pulgadas y la medís en centímetros. Vas midiendo las personas y te vas a ver que la correlación se mantiene en 1, porque en realidad es la misma medida expresada de dos formas diferentes. O medir algo en kilos y en gramos, digamos. Si tomas muchas mediciones, vas a ver que se mueven siempre exactamente iguales. Cuando no hay relación, ese valor de la correlación tiende a 0. Entonces vos decís, bueno, si en esta serie larga, del 2004 al 2012, el INDEC hubiera alterado la forma de calcularlo, la relación no se acercaría a 1, se acercaría a 0. ¿Sí? O sea, acercaría al 0,5 y no habría relación, pero es exactamente 1. O sea, estamos midiendo lo mismo, como si midiéramos en centímetros y en metros. Otra línea, otra medición de otro insospechado, el Banco Mundial. ¿Sí? También acá tenemos una serie mucho más larga todavía. CEDLAS Banco Mundial. Esto lo publica un instituto de la Universidad de La Plata. También miden por otro valor, que es la paridad de poder de compra de $1 en cada país. Y con el método de $1 por día para la indigencia y $2 por día para la pobreza por persona. Entonces, cuando vemos acá está a la derecha la serie del Banco Mundial y a la izquierda la serie del INDEC. La correlación es casi 1, es 0,98. O sea, también estuvimos midiendo lo mismo. Digamos, son ejemplos de organismos insospechados, pero que dan cuenta de la rigurosidad, digamos, que tuvo la medición nuestra. Ahora, ¿qué es lo que determinaba que
que la pobreza bajara o subiera en la Argentina. Históricamente el determinante mayor o el mejor explicador era el empleo o el desempleo, digamos. A medida que la tasa de desocupación aumenta, en general, que es son las barritas marrones, vamos a ver el mismo movimiento en la tasa de pobreza, que es esta línea gris con los puntitos rojos, ¿no? Una altísima correlación entre el empleo y el desempleo y la pobreza. Y eso es lo que explica con claridad durante todo el periodo que no está cuestionado de las estadísticas del INDEC, la baja del 54% al 26,9% va de la mano de la desocupación, ¿sí? De la caída de la desocupación. Exacto, es un mercado muy pequeño, sin embargo es el que en letras grandes genera expectativas de devaluación constantes y esto empuja la suba de precios. No podemos olvidar que estamos... Hay otra charla ahí en el medio. Pensé que me estaban haciendo alguna pregunta. Sigo entonces. Después del 2007, pareciera de que la desocupación ya no baja tan rápido, entonces no podría bajar la pobreza. ¿Sí? Porque si la principal explicación es el ingreso ese, pero en el medio pasan cosas, porque en el 2006 se aprueba la moratoria previsional. Entonces, sorpresivamente, 3 millones de viejos que no tenían ingresos pasaron a tener una jubilación mínima. ¿Cómo no va a tener efecto un efecto muy fuerte en la baja de la pobreza? Y poco tiempo después aparece la UH, donde te agarra la otra mitad de los niños que no tenían asignaciones por hijo, y empiezan a tener asignaciones. Hablando de dólares, una pregunta. Entonces, tenés, si hay algún compañero con... Espera un minuto, Chino, espera un minuto, Claudio. Compañeros, sí. ¿pueden apagar su micrófono y quedarse mudo, así podemos escuchar todos correctamente? Gracias. A todos les digo, todos y todas, y algún todes que hubiere. A ver, Chino, ¿vos no podés mutear a todo el mundo? A ver, Chino. no sé. ¿Ves? Sí, ahí dice Galván lo mismo que digo yo, que vos podés mutear a todos. A ver si me muteas a mí. Para que los veo. A ver si te animas. Están todos muteados. No, yo no estoy muteada. Dale. No, por eso todos los que no sos vos ni yo también están Sí, pero muteados. muteame a mí también. Primero, la devaluación no resuelve el problema de inflación. ¿Sí? No es que porque devalúes la moneda vas a poder planchar la inflación. Segundo, ¿quién habla ahí? ¿Qué? A ver. Sí. ¿Cómo hacemos para ver? Me da la impresión de que es un televisor, algo así. Sí. Adriana, ahora Adriana no está muteada. Ahí la bauteé, me parece. ¿Estamos? ¿Listo? No sé cuántos clics metí. Bueno, entonces tenemos que sigue bajando la desocupación, pero se suma que 3 millones de adultos mayores empiezan a percibir el haber jubilatorio. Esto es la mitad de la población en edad jubilatoria. Ojo, el piojo no es poco. Y todos los niños empiezan a tener AUH. Y además viene bajando la desocupación. Entonces, y además todas las paritarias superan a la más delirante de las estimaciones de la inflación. Y que sigue creciendo durante todo el periodo el empleo registrado. ¿Sí? Son más de 5 millones de puestos de trabajo que pasan a registrarse en la AFIP, que no existían o sea, existían en el mercado informal probablemente muchos de ellos, al menos muchos de ellos, pero no se registraban, digamos. Cuando se registran pasan a tener otra calidad, entran a estar dentro de, no solo en términos de los derechos que se le garantiza al trabajador, sino que en términos de los convenios y en el marco de las negociaciones paritarias. En yo no sé, yo acá me estoy tapando, pero para que se den una idea, en la población de edad de trabajar, que es lo que acabo de tapar, digamos, la población de 15 y más años hasta 65 años, la población
teóricamente en edad de trabajar, la desocupación baja de 17,8% a 5,9%. Los registros de la AFIP pasan de, los trabajos registrados en la AFIP de 4,9 millones a 9,9 millones. El salario vital mínimo vital y móvil pasa de 200 mangos a casi 5.600. La población adulta mayor suma 3,2 millones de nuevos jubilados, más casi 1 millón en pensiones no contributivas. La cobertura previsional alcanza el 97% de las personas en edad de jubilarse. Y los chicos suman, de hecho, 3,7 millones de perceptores de la UH, y te queda integrado totalmente de que todos los niños quedan bajo el sistema de asignaciones, porque los que no tienen la asignación por la asignación universal por hijo es porque tienen la asignación familiar por ser laburante registrado, o tienen el descuento de ganancias, que es una forma indirecta de darte la asignación. Entonces, todos esos factores explican la baja consecuente de la pobreza. Acá tenemos un mapa que a mí me está resultando difícil de ver porque no puedo dominar las caripelas nuestras. De cuánto crecieron las remuneraciones en la actividad privada por cada sector. Salvo el sector de la pesca, que creció menos de 500%, todos andan en el orden de 700, los 800 y hasta pasan el 1000% de crecimiento de las remuneraciones registradas, que como habíamos visto antes, se habían duplicado. O sea, había más del doble de trabajadores registrados que los que había en el comienzo del periodo. Pero además de ser un ciclo que trae crecimiento económico, trae reducción de la desigualdad. En una partecita del periodo de la convertibilidad había crecimiento económico, pero la desigualdad se incrementaba, por lo tanto se incrementaba la pobreza. Acá se hacía una torta más grande y se repartía mejor esa torta. Entonces el coeficiente de Gini, que es una medida que cuando se acerca a uno indica de que hay uno que se queda con todo y todos los demás se quedan con nada, el número de máxima injusticia, y el 0 es el número de mínima injusticia, baja de casi el 0,5 al 0,37. Eso en términos históricos, la primera vez que se hizo el EPH para el GBA fue en octubre del 74, que dio el valor más bajo del Gini, que era en 0,357. ¿Sí? Llegó a subir hasta el 0,476, que es cuando asume Néstor, y termina en el segundo trimestre del 2013 en 0,362. Probablemente nos encontremos con que haya adquirido algún valor más bajo si lo miramos un poquito más para adelante. O sea, es el ciclo de mayor, digamos, vuelve al mejor valor de desigualdad observado históricamente. ¿Cuál era la reflexión o el discurso cuando entramos los negros de mierda al INDEC? Que tocábamos todo y empezaron a aparecer un montón de mediciones alternativas. Un grupo que sacaba el IPC 7 provincias, que era una ensalada que hecha de cualquier medida. Y apareció el principal contendiente, que era la Universidad Católica, la UCA, el observatorio de la UCA, que pasó a ser la santificación de la pobreza y que es la que finalmente terminó diciendo que el gobierno de Cristina terminó con el 30% de pobreza. El discurso de la UCA terminaba con que la Argentina tenía cada vez más pobres, pese a jubilar gente, tener menos desocupación, subir los salarios y dar asignaciones. Lamentablemente, una significativa parte de lo que se convirtió en Fuego Amigo tomaba esa letra. Digamos, también aparecieron otros dentro de el espacio supuestamente amigo,
no sé, hacia alguien que lo hacía una medición alternativa tomando precios cuidados, el CEPA, etcétera, etcétera. Entonces terminaban coincidiendo o estando mucho más cerca de la UCA que del INDEC, lo que les garantizaba aparte una buena cantidad de menciones en Clarín, Página 12, La Nación, etcétera, etcétera. O sea, publicidad gratuita para esta gente. Viene luego el periodo del macrismo. Todas estas cosas que parecen que están sueltas después se van a juntar, no se preocupen. Viene el periodo del macrismo y hacen la nueva línea de pobreza, porque los negros de mierda habíamos roto todo. Acá en esta, yo no sé si la ven completa, pues no puedo acomodarnos a nosotros. Acá se comparan, ¿se acuerdan que yo les dije que la canasta primera, la de 1988, se había hecho con la ENGO de 1986? Para esa encuesta, el 48,1% de los gastos de lo que se llama la población de referencia era el alimentario. Luego se hizo la del 96 y dio que el 42,2% del gasto de esas familias era el gasto alimentario. Y luego vino el 2004 y 2005, pero para que les diera el 30%, tuvieron que agarrar les diera el 30% de pobre, tuvieron que agarrar una canasta y hacerla muchísimo más cara. Entonces tuvieron que elegir un segmento mucho más rico y en vez de representar el 48 o el 42%, los gastos alimentarios pasaron a pesar solamente el 38%. Lo que necesitaban hacer era que diera 30% una vez que midieran la pobreza. Y acá se ve claramente, cuando se hace la comparación, en el informe, este es el informe oficial del INDEC, ¿no? De cómo daba con la línea vieja, solamente esta comparación la hicieron solamente para el 2006, cómo daba con la línea vieja, que es la que se ve en rosita, o violeta, no sé qué color es, y la línea nueva, que es la azul. Como podrán ver, en todos los casos suma más de 11 puntos de pobreza, solamente el cambio del valor de la canasta. Y acá tenemos que poco tiempo después de eso, el observatorio de la UCA agarra y sale para decir, ¿vieron qué bien que medíamos nosotros? Ahora el INDEC mide igual que nosotros. Lo cual es una confesión de que era incomparable el número de ellos con el número que daba el INDEC. Porque si de arranque está confesado de que en ese momento unificado del 2006 le agregaste entre 11 y 12 puntos de pobreza solamente por el cambio en la canasta, quiere decir de que cualquier número posterior también iba a estar alejado. No sabemos exactamente en qué proporción y podríamos ponernos a calcular, pero yo no tengo ganas de ponerme a hacer semejante laburo, pero claramente estaban hablando de algo que era incomparable. Hicimos un artículo con Guillermo que lo publicamos en BAE, que se llamó Confesión de Parte, Relevo de Pruebas, digamos, porque esto era la confesión de que lo que ellos venían diciendo de que era del verdadero valor de la pobreza, no podía serlo bajo ningún punto de vista, porque recién coincidieron los números cuando el INDEC le metió 11 o 12 puntos más a su canasta. Así que, bueno, eso es todo lo que tenía para compartirles, preparadito para que no sea demasiado recontra denso. Así que quedo a disposición para responder preguntas, si les parece. Buenísimo, claro que sí, muchísimas gracias, Chino, está buenísimo. Uno siempre, para empezar, agradecerte incluso la introducción que hace que más o menos uno trate de arrimarse a cómo se compone, qué significa cuando uno ve las comparaciones numéricas, porque desde ya que hay un punto en que los números no son los relevantes cuando uno se mueve y hace política, no son los relevantes en el sentido que tener una precisión de eso para vos que sos militante, para cada uno de nosotros,
La verdad que cualquiera fuera el número, el indicador de la pobreza y cualquiera fuera la manera que se mide, lo que nosotros no podríamos hacer es sentarnos simplemente a contarlo, sino que trabajaríamos para que pueda haber las posibilidades, las oportunidades de laburo y demás que permitan a nuestro pueblo salir de la situación de pobreza. Pero siempre está muy bueno cuando alguien que sabe, que lo hace, que entiende, te enseña un poco cómo se llega a esas conceptualizaciones, a esa valoración numérica que, como vos bien has dicho al principio, implica muchas simplificaciones en el camino, porque en definitiva estás haciendo un recorte y después de eso estás viendo cómo lo podés convertir eso en un número, y a su vez estás suponiendo que un movimiento, una variación que haya en ese número va a estar explicando exactamente una variación del universo que describe, y nada de eso es tan tajante, pero creo yo que lo interesante, por eso está buenísimo tu gráfico, lo interesante es que si vos mantenés esos supuestos y esa manera de medir, el ver qué pasa hoy, el año que viene, y bueno, no sabes si será el número exacto, eso vos no podés saber si ancla exacto, pero si te mantuviste con los mismos criterios, lo que sí vas a tener idea es si la curva va para arriba, si sube y baja o si va para abajo, o sea, va a darte cuenta. Y ahí es donde vos vas a confrontar con tu realidad. Ahí vos vas a confrontar con qué pasaba en esa época con tu laburo, con tus ingresos, con lo que pasaba en tu familia, con tus posibilidades de tener auto o de cambiarlo, o de, en fin, de poder alquilar o de haber entrado en la posibilidad de tener una vivienda o de haber mejorado tu laburo porque había oportunidades de laburo. O sea, y entonces los números acompañan tu propia experiencia de vida. Lo curioso con este caso es que se haya instalado toda la maledicencia respecto del INDEC, porque en realidad la mayor parte de la gente, ¿de qué le sirve saber qué dice el Instituto de Estadística y Censo respecto del índice de precio al consumidor? Si vos cuando vas al súper o al chino o a la panadería, y bueno, vas con lo que miras qué hay en tu casa, ves cuántos son en la familia y qué hay en tu cartera. Y haces una ecuación no científica con eso y resolves lo que podés resolver. Nadie dice, che, para que antes de ir a la compra tengo que ir a mirar, tengo que ir a mirar la página del INDEC, a ver qué hago. Es una pelotudez que no tiene nombre. Pero la perversidad, sobre todo del fuego amigo, porque hubiera sido imposible sin fuego amigo, la perversidad de eso, qué bárbaro, ¿no? La lucha interna que haya permitido destruir cierta confianza o la credibilidad o arruinarla. Bueno, qué No sé solo yo. eso, sino alterar el balance histórico, porque Claro. vos agarras el arranque de Cristina y te da 26,9. Y si supones que terminó en 30, vos decís que primero que el gobierno fue un fracaso porque hizo crecer la pobreza. Por el otro lado, la relación de causalidad te queda que bajar la desocupación te sube la pobreza. Darle jubilación a los jubilados te sube la pobreza. Aumentar más los salarios sube la pobreza. Meter a UH sube la pobreza. Entonces cuando viene Macri te hace todo lo contrario y te baja la pobreza. Una cosa que totalmente tirada de los pelos, digamos, una locura. Pero bueno, es lo que sucedió, ¿no? Es lo que sigue sucediendo, digamos, porque lamentablemente hay una buena cantidad de gente que sigue creyendo esas pavadas, digamos. Perdón, yo querría hacer un comentario, si es posible. Sí, claro. Bueno, me quedó muy claro esto. Yo había escuchado ya a Guillermo y a todos ustedes explicarlo en otra ocasión, y esto fue mucho más ilustrativo. No podría hacer una pregunta porque prácticamente entendí perfectamente, pero sí, a mí me queda una duda
que es más de índole político desde aquella época. Está claro que dentro de la gente que se incorporó en los últimos años al gobierno, había intereses diferentes a los del peronismo. Pero siempre me llamó la atención, y nunca pude entender por qué, Cristina apoyó estas versiones que justamente contradecían lo que ella misma venía planteando ya anteriormente y perjudicaban su imagen, porque en definitiva, todas las versiones acerca de la pobreza que surgieron después y que se refrendaron con el macrismo, la ponían a ella como fracasada en ese sentido. Entonces siempre me quedó esa duda de si ella no era consciente o cuál era la razón por la cual ella no salía a defender estas cifras. No, ella siempre defendió estas cifras, ¿eh? Ojo al piojo. Lo que no hizo fue cortarle la cabeza a los que jugaban a 2 puntas, porque, qué sé yo, en el equipo, nosotros sacábamos el informe oficial de pobreza a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde del día siguiente estaba el de cifra, que decía otro número. Y vos agarrás ahora los informes de cifra y decís, ah, mira, este era secretario, este era subsecretario, esta era tal cosa. Y vos decís, bueno, acá estaban las manos jugando en las 2 canastas, digamos, poniendo huevos en las 2 canastas. Ahora, Cristina nunca nos entregó en ese sentido. Ella siempre defendió más o menos, Chino, el INDEC. más o menos, porque cuando ella va a las entrevistas periodísticas y dice, y estos son números de la Dirección de Estadística de la ciudad. No es el INDEC, es una manera en que ella se suma a la desvalorización de los datos del INDEC. Puede ser, pero esa vez porque ya no me quiero poner a interpretar la psicología de Cristina. Ella había dicho en un discurso anterior, había dado un número de inflación que no era el que habíamos dado nosotros. Y después en otro aclaró, no, en ese discurso, cuando dije ese número, era el de la ciudad. Utilicé el de la ciudad. Que también fue un recurso que utilizamos muchas veces nosotros, digamos, para decir, che, loco, déjense de echar los quinotos, porque esto es coherente. Y esto, lo que viene pasando, lo que viene midiendo tal, es lo mismo que venimos midiendo nosotros, digamos, qué sé yo. Varias veces los supuestos expertos en temas de empleo nos decían, no, tiene que, no sé, final de 2008, por ejemplo. Estalla la burbuja de Lehman Brothers, en un montón de lugares hay un crecimiento de la desocupación. Pero no pasa en la Argentina, esa crisis a nosotros nos llega recién en el 2009. Entonces, por ejemplo, yo en las polémicas públicas les tenía que tirar, bueno, en el INDEC me está pasando esto. Pero además es consistente con lo que viene pasando en la AFIP, porque en la AFIP hay más trabajo registrado. Y es coherente con los registros que tiene en el sistema, en el CIPA que maneja el Ministerio de Trabajo, digamos. Mostrábamos cómo todas las fuentes son coherentes, que es lo mismo que te hago ahora. Decir, bueno, escúchame, se tiene que tirar toda la mierda, todos estamos midiendo mal, no puede ser. ¿Entendés? Exacto. Es que ustedes no están tomando en cuenta todos los factores que influyen, digamos. Porque básicamente la reflexión donde terminaron de justificar era que crecían los precios, pero no crecían los salarios. Y no solamente crecían los ingresos en cada hogar, sino que crecía la cantidad de perceptores de ingreso en cada hogar. O sea, el laburante ganaba proporcionalmente más, pero aparte, a donde había uno que entraba, que primero traía plata, empezaron a aparecer 2 que traían plata. Claro. Eso tiene mucho efecto. ¿Entendés? Claro. Pero bueno. Y fueron así, no moco de pavo, no los 200.000 monotributistas que ingresó Macri a la asignación universal por hijo. Fueron 4 millones de niños los que ingresaron a la asignación universal. Fueron 3 millones de personas las que ingresaron a la jubilación y a las pensiones contributivas, más lo de... O sea, son números así arrasadores. Claro, te representa... Y eso no te cambia la realidad, hermano. Claro, pero bueno, el no discurso, es que son los bancarios haciendo una buena negociación. Eso será además, pero no es esa situación, es
Urbi et Orbi, general. Es impresionante. Claro, claro. No, la verdad que el esfuerzo que hicieron los tipos en meter este discurso, no sé cómo le salió bien porque era indefendible, pero bueno, entró. Bueno, O sea, era ahí hubo, inconsistente, ¿no? Chocaba además contra el sentido común que tiene uno, ¿no? Contra lo que ve, lo que le pasa a la familia de uno, lo que le pasa a las familias que rodean a la familia de uno, lo que pasa en el barrio, lo que pasa en la actividad económica cuando uno se toma el bondi, ¿viste? Cuando empezaba a aflojar el empleo formal, te empiezan a aparecer rápidamente en el bondi los que te venden el chocolatín, en la calle que te vende la palta. Cuando eso mejora, te empiezan a aflojar. Claro. Y eso son señales que te las puede percibir que cualquiera. podemos Sí, percibir mira, cualquiera y extendidamente, digamos, no es porque claro. no somos del núcleo que vivimos en un country y que decimos, nos vamos esta tarde a jugar al Conrad en el avión privado, como eran los chetos del gobierno de Macri, digamos, ¿no? Que se agarran, decían, nos vamos a una fiesta a Punta del Este, si en el avión privado de alguno de los ministros. Pero bueno, Sí. terminó entrando y todavía lo podemos discutir, digamos, me parece que son bastante más que sólidos los Así es. argumentos exhibidos. No tenemos ninguna posibilidad de explicarlo prácticamente en ningún lado, digamos. Nunca nos han cedido la palabra, todos hablan de nosotros, pero nunca nos preguntan a nosotros, y cuando nos dejan hablar nos interrumpen a cada rato, y temas complejos como estos, que yo lo simplifique al extremo, digamos, son muy difíciles de seguir para cualquier persona, si particularmente el expositor está siendo interrumpido permanentemente. Pero además, como se trata de temas que son, como vos decís, complejos y profundos, bueno, haber hecho una máxima simplificación que solamente consiste en instalar la duda, ¿viste? Instalar la duda, y bueno, con eso el daño es enorme. El daño hecho es enorme. Porque, por decir, oíme, Chino, Guillermo le puso la multa máxima que por lealtad comercial le podía poner a las empresas, a las consultoras, que era 500 lucas, porque la ley de defensa la ley de lealtad comercial, una ley vieja, y los montos que tenía eran bastante rígidos y no eran altos, pero le enchufó la máxima que pudo a las 4 o 5 consultoras que la sancionó. Todas las sanciones esas, después las dio vuelta a la justicia, cosa que era bastante habitual, sanciones más o menos interesantes, la justicia generalmente no te las convalidaba, pero lo curioso del caso es que una de las consultoras sancionadas era la de Todesca, que no me acuerdo cómo se llamaba, y resulta que él, con un equipito que no sería más de 3 o 4 personas, decía que tenía un número posta del índice precio consumidor, digamos, del equivalente a lo que eran las variaciones de precio, como para hablar de inflación. Cuando tenía esa consultora y cuando llegó al INDEC con todo eso estructurado, tardó 8 meses en poder dar algún número. Sí. La verdad es que eso fue un mamarracho, un papelón, y vos no verás que nadie lo objete. Que nadie objete la seriedad de ese tipo. Bueno, ahora murió, qué sé yo, y uno dice, bueno, no está, qué sé yo, uno no quiere hablar de los muertos, pero bueno, cuando estaba vivo tampoco nadie habló de eso. No, fue impresionante. Escúchame, se boicoteó un censo. Yo dejé terminadas encuestas, una encuesta nacional de juventud, una encuesta de movilidad domiciliaria, una encuesta de victimización, que no se publicaron. No se publicaron, tiradas a la basura porque las habían hecho los negros de mierda. El IPC lo hicieron con la ENGO 2004, teniendo la ENGO 2012-2013 y teniendo el IPC recién hecho, flamante, que lo habíamos hecho en febrero del 2014, y que era impecable. A los técnicos nuestros, los técnicos del FMI, les confesaron de que era el mejor IPC del mundo. Mirá vos. La ENGO es la encuesta nacional de gastos de los hogares. Gasto de los hogares. Que es cada tanto actualizar para ver un poco cómo se comporta en relación al consumo la familia, ¿no? Más o menos. Claro. La idea que teníamos en ese momento, cuando yo asumí la dirección nacional, pensé lo que llamé un sistema integrado de encuestas a hogares, digamos, donde periódicamente vas
viendo una serie de dimensiones, llegando, por ejemplo, ahí metimos lo de trabajo no remunerado y con eso completamos la medición del trabajo, porque teníamos trabajo infantil, teníamos el trabajo remunerado y pasamos a tener el trabajo no remunerado, ya sea para los hogares o voluntarios. Entonces terminamos de armar ese mapa, armamos los mapas por edades, cuáles eran las necesidades de adultos mayores, la de las juventudes, la de los niños y adolescentes, temas de salud, todo involucrado y todo con instrumentos que se podían vincular entre sí. Y el plan nuestro era, cada 5 años, una nueva ENGO, digamos, para poder detectar los cambios en los patrones de consumo y también para modificar de acuerdo a cómo variaran los valores relativos, digamos, porque los precios de los alimentos, por ejemplo, ahora están carísimos, pero en la época nuestra eran muy bajos. Eran bajísimos, eran recontra accesibles los alimentos. Como el alimento es algo de lo que no podés prescindir, si te varía y te empieza a pesar más en la canasta, en realidad te cambia toda la estructura de gasto del hogar. Entonces también es que tenés que volver a medir el IPC en virtud de cómo están consumiendo los hogares. Bueno, todo eso fue desmontado, digamos, y nada, invisibilizado, como contábamos al principio, al punto de negar la existencia de instrumentos anteriores, digamos. ¿Alguna otra compañera, compañero? Si estás hablando, Nidia, no te escuchamos, ¿eh? Sí, que en uno de los últimos gráficos vos mostrabas lo que es alimentos, o sea, la cantidad de los ingresos que se van en alimentos o en otras cosas, y cómo eso varía muchísimo, hace variar muchísimo la cantidad de pobreza que hay, ¿no? Y claro, en el gobierno de Macri, cuando se duplica el precio de la comida, el duplicarlo en unos ingresos, en realidad, voy a decir nuestro gobierno, aunque yo no participaba del gobierno, pero sí era nuestro gobierno, porque era tan nuestro gobierno que muchos dejamos de ser pobres en esos años. Y entonces, tantísima cantidad de gente. Entonces, era nuestro gobierno, porque nos hizo vivir mejor a todos. Estos números lo muestran muchísimo, entonces de ahí la gran importancia, creo, de este tema de que un vector de competitividad para la Argentina son los alimentos, y el otro vector es la energía, porque también, principalmente para las familias, lo más importante es el precio de los alimentos, y después segundo es el precio de la energía. La verdad que es así, ¿no? Finalmente. Que en realidad, en síntesis, es siempre el precio de la energía, porque los alimentos son la energía para los seres vivos. Pero bueno, es otro tema. Entonces, el tema de que los alimentos se encarezcan un montón y representen un montón de los ingresos de cada familia, es central. Y es una cosa en la que no se hace eje, sin embargo es la cosa más importante. Parece obvio, pero lo obvio a veces no está. Entonces, muchas veces los compañeros, o bueno, cuando hablamos de distintos temas, se van en distintas cosas, ¿no? Porque después, si los alimentos son caros y no te queda para nada, después todo es caro, todo es carísimo. Que el boleto colectivo, que el alquiler, que todo es carísimo, porque los alimentos son carísimos. Eso encarece y tiene que ver con la productividad, finalmente, tiene que ver con todos los temas. Con lo cual es obvio. Sí, perdón. Una gran trampita que hizo el gobierno de Macri es utilizar una canasta hecha en un periodo donde los alimentos eran muy bajos, porque utilizó la del 2004 y 2005 para medir la pobreza en el 2016, cuando los alimentos tal vez serían, no sé, el doble o el 80% más caros que proporcionalmente que lo que eran en el periodo que tomaron, ¿no? Creo que otra de las trampitas debe ser la presentación de las medidas sí, de NASA. está
usando los teléfonos. Creo que otra de las trampitas fue poner, por ejemplo, la representación que tenían las tarifas en momentos donde en realidad representaban menos de los ingresos, calcularla de esa manera, de esa misma manera, como representando poquito, cuando en realidad pasaron a representar mucho más de los ingresos de cada familia. Entonces ahí también hacían cosas raras. Sí, es muy importante, creo, hablar de las cosas simples. Por eso la primera de los spots que hizo Guillermo fue este de rascar la olla y hablar de duplicar, de llevarle hambre a las familias argentinas, ¿no? Y lamentablemente seguimos en la misma situación y peor, estamos peor en la cuestión de los alimentos para las familias y de los ingresos, porque también pasa ahora que no hay tanta gente trabajando y cobrando salarios, o sea, que en las familias hay poca gente trabajando, y distinto de aquel momento donde había un solo ingreso, pasaron a haber 2 por trabajo, más 1 por jubilación, o en otros lugares de las asignaciones universales, etcétera, ¿no? En realidad hay mucha gente trabajando, pero se ha deteriorado mucho la productividad del trabajo y la cantidad de horas trabajadas por persona. O sea, Sí. más o menos trabajando, estamos más o menos en el rango del 7% de desocupación, es un rango razonable. Lo que pasa es que tiene muy poca productividad porque hay muchísimo cuentapropismo. Por definición, las unidades pequeñas tienen menos productividad que las grandes, digamos, no es lo mismo Sí. la producción colaborativa que la individual. Y tampoco se trabaja jornada completa, etc. Sin entrar en la parte de salarios, ¿no? No, pero es porque hay mucha changa chiquita, claro. O sea, trabajo muy, muy informal, muy esporádico, donde es verdad que la gente contesta que trabaja, pero cuando vos escarbás a ver qué es lo que hacen, no son trabajos que tampoco se podrían remunerar mucho porque son muy chiquitos en horas, ¿no? Entonces eso, sí, claro. está muy complicado. No sé, el albañil que te labura 3 días de los 5, digamos, o de los 6, que habitualmente solía laburar, y que a lo mejor antes hacía 8 horas en una obra y 2 horitas más en otra, digamos. Y ahora son 4 en una y chao. A laburar 4 horas de buscar el otro laburo, digamos. Sí. ¿Algún compañero o compañera que quiera preguntar, acotar? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería preguntar en algo importante que en una época pasó, que estaba Moreno en Secretaría, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo, pero sé que estoy un poco nervioso, pero lo sé bien. Comercio interior. Él había desarrollado, ¿De comercio interior? De comercio, en realidad siempre, bueno, lo criticaban por el INTEC o algo de eso, pero no me acuerdo. Sí, de comercio, digamos que es de comercio. Sí, de comercio, ahora me acordé. Él había desarrollado un programa que era precios congelados, o estoy equivocado. No me acuerdo mucho los de cosas para todos, digamos, pescado para todos, carne para todos. Sí, pero no, 2013 precios congelados, yo me acuerdo. Sí, y después, bueno, en ese corto lapso creo que él renuncia a la Cámara de Comercio y desarrolla que es precio cuidado, que después lo sigue Macri también. Yo veía que, bueno, en ese momento discutían y había una confusión porque decían, bueno, mis compañeros me decían, viste vos que lo apoyás Moreno, decía, viste que desarrolló los precios cuidados. No, los precios cuidados nunca lo desarrolló él, eran mucho mejor, yo decía, porque sí, precios congelados, porque en ese momento hubo un golpe de suba de alimentos total, que, bueno, lo adjudicaban a Moreno, pero no era así, yo sé que él evitó eso tratando de aplicar ese programa, congelar los precios. No sé si estoy algo equivocado. No sé, porque yo no estaba con él en la secretaría, yo estaba en el INDEC, yo era el director de la encuesta.
la verdad que no me acuerdo de todas las políticas, no te podría dar detalles de la parte de Secretaría de Comercio Interior, porque esa la leía por los diarios, igual que vos. Ah, me parecía un mejor programa lejos que lo que es Precio Cuidado para mí, no sé. No, Quería sí, saber cómo es. está claro de que teníamos mucho mejor política de comercio interior que la que volvimos a tener, digamos, después no volvimos a tener. Eso sí te lo puedo decir, pero de los diarios y de la experiencia de mi vida. Claro, sí. Era eso nomás, que quería comparar esos dos tipos de planes, que era mucho mejor que sea directamente, que me parece que era más peronista el precio congelados, que mis compañeros me decían, amigos de la misma carrera, me decían que el precio cuidado no funcionaba, pero yo les dije, no, nunca Moreno aplicó eso, siempre se habló de precios congelados. No, Y eso después, estoy no sé seguro qué. de que Precio Cuidado lo trajo Augusto Costa. Yo te digo, empezó en la segunda mitad del 2013. Mirá, en general la cosa venía ordenada de arriba hacia abajo. En febrero del 2013, Guillermo hace un acuerdo con todas con todas las cadenas de supermercados, las grandes, para que congelen los precios. Me acuerdo, lo anunció un lunes, que los precios quedaron al que tenían el viernes anterior, principio de febrero de 2013. Dijo, por 3 meses. Me acuerdo patente porque yo acababa de poner en marcha una herramienta muy bonita para hacer comparación de precios y organizar tus compras, y no digo dónde me la tuve que meter porque después vinieron 3 meses donde no había ninguna variación de nada y por lo tanto no había ninguna necesidad de meterse en la página. Pero yo me acuerdo de esa página porque se llamaba Precio en su sitio, era muy linda, pero bueno, ya está. Dijo 3 meses y después febrero, marzo, abril, y después la extendió 3 meses más, mayo, junio y julio. Y en agosto, hubo un acto en la Secretaría de Comercio, vino la presidenta, primera vez que una presidenta venía a la Secretaría de Comercio, estaba el Chango Lorenzino, que era el ministro, estaba Kicillof, que era secretario de Política, estaba Guillermo, y entonces empezaron con la idea de mirar para cuidar, porque en eso la convencieron a la Cristina, los changos de la cámpora, y el propio Kicillof se subió a esa, de que era una buena idea que los compañeros ayudaran a mirar que los precios, bla, bla, en los super. Y eso lo tuvo que pilotear como pudo Guillermo, porque él dijo, me pasan la lista de quiénes son los que van a ir, nada de que va cualquier pelotudo a hacerse el inspector, no es que no son inspectores, pueden ir, mirar, me tienen que traer los informes acá, los únicos inspectores son los inspectores que legalmente tienen la facultad de controlar el cumplimiento de las leyes y de los precios en los casos que hubiera. Pero bueno, ese segundo semestre, que fue el último que nosotros tuvimos en el gobierno, fue esa historia de mirar para cuidar se llamaba. Y se pusieron que pecheras y los chicos, y hacían reuniones y bla, 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 bla. Pero bueno, se fue piloteando eso, pero eso era una especie de cosa para movilizar a su propio cuadro militante, sin ningún sentido operativo. Nosotros nos fuimos en diciembre, 1 de diciembre, y ahí puso en marcha como ministro Kicillof lo que llamó precios cuidados, que no era nada más, para mí, en mi modesta opinión, nada más que una manera de llevar la mirada de los consumidores, de las familias, de las personas, de todo el mundo, a protestar en los supermercados por el tema de los precios, en vez de putearla a la Cristina. Y en ese sentido, lo de precios cuidados fue bastante exitoso porque concentró la puteada a donde querían concentrarla, es decir, contra los super. Ahora, precios cuidados, no cuidaba ningún precio, no era un precio mínimo, no era un congelado, no era un máximo, no era nada, son precios de referencia, no son precios máximos, o sea, bla, 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 bla. Tan bla, bla era que Macri los continuó. Y después vino Alberto Fernández y los continuó, y discuten
sobre si son 500, sobre si son 130, sobre si son 600. No, van a agregar 3, van a sacar 2. Y la verdad que, como dice Guillermo, nosotros, dice él, no yo, cuando yo estaba en la Secretaría de Comercio, nosotros no nos metíamos con 500 precios, nos metíamos con todos los precios. O sea, nos metíamos con el funcionamiento de la economía. Y si vos no lo ordenabas desde el inicio de la cadena, si vos no lo ordenabas, y bueno, vos le mandás a la gente a que proteste contra el supermercado. Y vos decís, los formadores de precios, esto, aquello, vos decís, ¿vos crees que los problemas de la economía en la Argentina se resuelven en el supermercado o en los chinos? Claro. Pero son cosas que también tienen, perdón, no quiero decir engañan, quiero decir enganchan, o sea. No, te doy una explicación simple. Esa parte de una cosa medio individualista, ¿no? Llama a la cosa individual, de que vos solo vas a resolver no sé qué, y después esas mismas personas que en ese momento estaban ahí, o gran parte de esas mismas personas, porque muchos de nosotros en ese momento también salimos a defender porque era nuestro gobierno y no entendíamos qué era lo que estaba pasando, ¿no? Pero gran parte de esas personas después, yo las leo a veces que ponen cosas así como, si no compras tal cosa, va a bajar de precio, pero no hablamos de productos que no se pueden exportar, o sea, vos en realidad si no compras vaca y sobra mucha vaca, se la come todos los chinos, además, si no compras 0 vaca, también se la come todos los chinos, eso no está bien, pero la cosa liberal del individualismo cala muy hondo y empieza, bueno, se usa mucho en ese programa de precios cuidados, entre otros. Absolutamente, absolutamente. Y en lo que llaman el poder del consumidor. Ahora estaba viendo que hay un chango que elaboraba mucho en los temas de consumo y demás, que ahora publica un libro, ¿cómo se llama? Juan, venía de la banda de Víctor Santamaría hace 20 años, ahora no me sale el apellido, el otro día lo entrevistó la Lali la Lali Minichel. Y bueno, el tipo está pensando en que los consumidores deberían tener como una especie de gremio de los consumidores. Es tremendo, la concepción es tremenda. Como es tremenda la concepción de la Ley de Defensa del Consumidor en Argentina. La Ley de Defensa del Consumidor del año 94, no es casual, no es casual. Cuando nosotros estuvimos en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, pasamos de 32 organizaciones anotadas a 49. ¿Por qué pasamos a 49? Porque nosotros le abrimos la puerta a toda organización que quisiera participar con la promoción de nuestro derecho al trabajo, la producción y el consumo. Y lo encaramos desde ese lugar, y no desde el lugar justamente de que cada uno debe ser el vigilante de los precios para ordenar la economía. Pero bueno, eso nos valió mucha... Amigos. Claro. Amigos, cultivando amigos. Claro, y nosotros detectamos el comportamiento muchas veces delictivo de algunas organizaciones, llevamos los temas a la justicia porque fue tremendo las cosas que detectamos, y bueno, cuando llegó Kicillof todo eso se durmió porque el argumento fue no venimos a buscar conflicto y demás. Y entonces hoy de nuevo las tenés a las mismas personas que han estafado a los consumidores con sus acuerdos con los bancos y demás, las tenés recorriendo los canales de televisión opinando sobre las cosas. Bueno, la verdad es que ese es un mundo que nosotros no logramos modificar. Claro. Hicimos lo nuestro durante esos 4 años que estuvimos laburando con Guillermo, pero bueno, armamos ese programa Valorar, fue un sentido colectivo, un trabajo con centros jubilados, con sindicatos, con organizaciones populares, pero bueno, no alcanzó para correrse de esa lógica, como dice la Nidia, muy individualista respecto a la temática, ¿no? Claro, claro, así. Al igual cuando regulaba el tema del internet y el cable, ahora no se regula nada y ponen un precio, está fuera de lo normal, digamos, y mes por mes va a cambiar. Bueno, cuando se habló de hacer servicio público, eso también Guillermo hizo una explicación que fue muy extraordinaria. Al principio, más o menos al principio del gobierno de Alberto Fernández, que Guillermo dijo,
Esto no tiene la misma desprolijidad que los otros decretos de Fernández, así que esto lo ha escrito alguien que sabe del tema. Ahora, ¿qué intereses representa? Habrá que ver, porque declarar de servicio público la telefonía móvil parece lógico cuando la telefonía móvil ha reemplazado en lo popular, en lo masivo, la telefonía fija. Declarar de servicio público la internet cuando todo el mundo la requiere, parece bastante lógico. Lo que no se comprende muy bien es por qué debería ser servicio público el cable, cuando no hay ninguna posibilidad de asegurar la provisión de ese servicio público a lo largo y a lo ancho del país a todos los barrios, las familias, las personas, los hogares. Y entonces ahí señaló que no hubiera un tema de negocios, de intentar que quien tuviera la posibilidad de hacer una inversión de ese tipo para convertirlo en un servicio más masivo al cable, desplazara a los empresarios privados, argentinos. En este caso estábamos hablando incluso del Grupo Clarín. Fue cuando Guillermo dijo, un poco más pronto, un poco después, pero cuando Guillermo dijo, cuando la patria está en peligro, bueno, dijo, declaro el cese unilateral de las hostilidades con el Grupo Clarín, porque más vale una empresa nacional que generar las condiciones para que venga a destruirte una empresa de afuera. Bueno, pero has visto que también ese es un tema que decime vos, ¿quién acompañó el debate que planteó Guillermo ahí? ¿Quién arrimó un poquito a profundizar de qué se trataba? No, bueno, pero las ideas nuestras estamos en un periodo de marginalidad, hay que reconocerlo, digamos. Tenemos que mantener la llamita prendida para que sople otro viento mejor. Y a su vez también... No es el único repliegue que hemos vivido en la historia. No, por supuesto, pero te voy a decir, Chino, que a mí me parece que así como eso es verdad, también es verdad que para muchos compañeros se va verificando que el tipo que viene anunciando un año antes, 2 años antes, 3 meses antes, o lo que sea, cada una de las cosas que ocurren y que después van tomando cuerpo en las manifestaciones, a su modo, muchas veces tergiversado o achicado, pero va tomando cuerpo en las expresiones de otros. Ahí tenemos nosotros compañeros que toman un poco revisan, hacen una TV registrada, ¿cómo se llamaba esa? Lo que... Ese programa que era... Eso, sí, que revisa los archivos de la televisión, sí, ahora revisa los archivos y te va mostrando cómo, fíjate vos, ¿quién habló en febrero de las 2 medianeras de la disputa en el nuevo orden mundial, de los 2 principales ganadores que son Rusia y Estados Unidos? ¿Quién habló excepto Guillermo? ¿Y qué está ocurriendo ahora? ¿No? Con el tema de Taiwán, con la Pelosi ahí, con los chinos así, con las amenazas así, y al mismo tiempo lo que está pasando en Ucrania. Bueno, en fin, el que lo está planteando es Guillermo. ¿Cuánto eso va a poder convertirse en una fuerza de transformación? Por supuesto que no sabemos, ¿no es cierto? Que nosotros vamos a procurar estar a la altura de mantenerlo, ¿no? La llamita y en la llamarada, si se pudiera. Claro, y si no hay fueguito, no va a haber llamarada. Eso exactamente. Y es necesario el ámbito de la producción intelectual, digamos, de ir interpretando el mundo en el que estamos y hacia dónde venimos. Lo que estamos claros, digamos, estamos atravesando un periodo donde en mi caracterización vamos cambiando el tubo de oxígeno por cada tubo más chico, digamos, y bueno, mantener la función respiratoria, pero en el medio va perdiendo la renal, va perdiendo todas las otras. Y no se nos ha abierto la posibilidad de la ruptura de ese esquema. O sea, es necesaria una salida total del esquema, no el seguir reciclando la misma mierda que venimos viviendo de los últimos años. Y hay pocas cabezas pensando en eso, en cómo por otro lado. Ahora se sistematizó, digamos, en ese plan, es un buen documento para abrir el debate, veamos cómo repercute y cómo va sumando voluntad.
Claro que sí. Ujú. Bueno, no sé si algún compañero compañera quiere hacer comentario, pregunta. ¿Puedo hacer Se- una Dale. pregunta? Sí, Dale, sí. igual era, como estaban hablando de la energía y hablaba después, mencionaba el tema de los alimentos y el individualismo, al que llegaron después de decirte, anda y controlar los supermercados, controla esto, digo, y ya viene hace rato todo esto, que a mí me resultó, y se lo pregunto porque ustedes saben y yo no, el tema de las tarifas, que ahora se viene otro aumento, ya me generaba siempre la duda con esto del individualismo y que van a aumentar, siempre me generó de que yo veía de que había gente que le venían aumentos del 3000% y personas que tenían capaz un aumento de, no sé, un 50, un 100. Y eso pasó con Macri, como que los aumentos eran así y yo imaginaba, desde mi cabeza conspiranoica, de que estaba también hecho a propósito, primero porque si yo quiero subir, me es más fácil agarrar un segmento y reventarlo, como fue nuestro caso, que nos llevó a llegar $1000 un bimestre de luz, así. Y yo miraba eso, hasta me daba pánico, digo, ahora van a volver con los aumentos y van a volver a dar una parte y a otra la dejan más o menos y después lo que hacen es que no haya un reclamo masivo, porque siempre me llamaba la atención, digo, ¿cómo puede ser de que habiendo tanta gente extorcada con eso, no surja un reclamo más grande? Entonces sí me generaba esta duda, digo, que no será de que agarran una parte sí, una parte no, una parte chiquita, y por eso no se genera que entre todos peleen por este aumento de tarifas, que realmente hay lugares que los reventaron. ¿Es posible que se haga así? No tengo la más pálida idea. Eso pasa al interior de las empresas. Tampoco tengo una pálida idea de cómo va a ser todo esto, porque, o sea, hay un precio que se pone al inicio cuando se les lleva a las distribuidoras, que es el que viene subsidiando el Estado Nacional. Y después hay un montón de mediaciones, empresas provinciales, cooperativas, etcétera, etcétera, que van poniendo el costo definitivo que termina pagando el consumidor. Así que la verdad que entre lo que se está diciendo esto de inscribite a ver si te damos el subsidio, a Sí. cómo se va a expresar eso en la factura, no tengo, yo creo que nadie tiene la más pálida idea de cómo va a ser. Pero ¿y cómo pasó Ni los antes? que Esto armaron me la genera. página web, ni los que armaron la página web. No sabría darte una explicación, Cintia, de eso, cómo fue operativamente. Habría que ver los grandes números y cómo se hacen las categorías, las subcategorías y todo eso para tener una idea de cuántos afectó y a cuántos no. A mí me Porque hay gente cuesta... que tuvo aumentos más razonables, entonces decía, oye, pero debes tener algún problema. Por esta cosa de que el problema es de uno. Ujú. Yo hablaba, discutía con la familia, era, no, pero vos debes tener un problema en el medidor, me lo dijeron, vinieron de Sur, chequearon, está bien, yo no tengo un consumo grande, o sea, tengo lamparitas LED, es una casa, y me llevó a venir eso, $1000 un bimestre, me partieron. Sí, sí, sí. No ahora, en 17, sí, en el 17. No, a mí me Igual pasó sí. eso, pero era un evidentísimo error de lectura. Me cobraron una barbaridad, armamos quilombo, me devolvieron la plata, digamos, porque No, creo que acá me había vinieron, sacado. hicieron y no. Ujú. Pero igual no por mi caso Pero- puntual, que eso es Ujú. ínfimo. Yo lo digo porque veía, o sea, el vecino al lado, jubilado, la mínima, y también le hacían lo mismo, y de repente otro pagaba, no sé, mi abuela pagando $2. Entonces, como que ese reclamo de que un montón de gente que estaba muy justa porque lo habían liquidado con una factura, no tenía nadie que lo acompañara porque el de al lado pagaba poquito, entonces el problema es tuyo, que seguramente tenés mal algo en el consumo, que capaz que usás de más, que capaz que tenés el medidor mal. Eso me generaba, y siempre me generó con esto las tarifas. A mí me Que genera, algunos nos reventaban. me costaría creer de que teniendo la posibilidad de arrancarte la cabeza no te la arranques, digamos, pero puede ser. No, yo No. porque tal vez si se la arrancan a todos sería más difícil. Ujú. Y si se la arrancan a un sector, eso digo, si es posible preparar algo así a propósito. Claro, Como yo no posible entiendo debe cómo- ser posible, pero no estoy seguro que haya sucedido. Yo no No te entiendo podría cómo decir si podría sucedió o ser, no. porque se miden, o sea, lo que te miden es una cantidad de unidades, depende si es la luz o el gas, unidades de consumo, Sí, sí. y en esas unidades tienen un precio.
Después puede haber alguna cosa que si gastás más de tanto, yo me acuerdo cuando si gastabas menos que el año pasado Sí. tenías descuento, estaba re Eso bueno. era en la época nuestra. Eso era las buenas épocas. Pero eso es como que es un precio, tiene un precio la unidad. Entonces, una de las formas era que la unidad, bueno, que no te midieran bien, eso sí era posible, pero después lo otro no entiendo cómo se podría hacer, pero sí también me acuerdo, Ojo de que hay personas muchas a las que venía- categorías en los residenciales. Sí, porque te Sí, dije, sí. tanto Muchas vale tanto y en otra distintas. no es nada que ver. Eso, Sí, yo en sí. mi casa tengo, por la zonificación del barrio, yo vivo en La Boca, por la zonificación del barrio, que se considera que es industrial, la casa está obligada a tener energía trifásica, que es la que tienen las industrias, digamos. ¿Ah, sí? Todas las Sí, casas. al pedo, porque después tengo una sola fase andando, pero toda la instalación al inicio tiene que ser la de la trifase. Y hay unas categorías R3, Sí, R4, sí, sí, están los R1, distintos R, etcétera, sí. que esos son determinantes del valor, no solo del abono, digamos, que es el derecho a tener el servicio o al estar conectado, sino que también el mega o el metro cúbico de gas, depende de esa categorización. Sí. Pero ya te Sí. digo, las empresas no saben qué van a hacer. Porque por otro laburo que tengo, me estoy enterando, digamos, hablando con gente de las provincias que tienen varios distribuidores de gas, por ejemplo, y de electricidad en la provincia, y no saben ni al precio que le va a llegar al distribuidor, ni qué le va a hacer el distribuidor de ahí a la casa de cada uno. O sea, no hay salvo los de la Secretaría de Energía o no sé quién, nadie tiene mucha idea de cómo va a ser, cómo va a funcionar esto de la segmentación. Y los de la Secretaría de Energía habrá que ver si tienen alguna idea. Sí, claro, es posible que no. No, además, todo muy... Todos los criterios son discutibles. Sí, si te miden por el consumo, si te miden por el tamaño de la cosa, o sea, todo complicado. Esto cuando todo de base está mal, todo lo que se hace de chapa ahí, de remiendo, no resuelve los problemas. Y bueno, y si te atomizan para el reclamo, bueno, va pasando. Va pasando. Bueno, ¿alguna otra consulta, compañero? ¿O lo dejamos ir a comer al chino que está flaquito, pobre? Me acabo de clavar una cremona porque no almorcé. Pobre. Me duele la panza. Pobre. Sí. No, que vaya a comer, que una clase espectacular fue. Muchísimas gracias. Bueno, espero no haberlos aburrido y que de ninguna manera. les haya alguna idea. No, gracias, Chino. Que Muchísimas vuelva, gracias. que vuelva.